¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a esta materia de conformación histórica del mundo occidental. En la clase del día de hoy vamos a enfocarnos en el tema correspondiente a la cultura romana. ¿Cuáles son los aspectos que debes de aprendizar el día de hoy? Primeramente, el papel de la mujer en Roma. 2, cómo era la educación en Roma. 3, cuáles eran algunas de las características de la religión. Cuáles eran las fiestas religiosas que se llevaban a cabo y qué significa la romanización y el ejemplo de algunas de las aportaciones de esta grandiosa civilización a la humanidad. Comenzamos con el papel de la mujer en Roma. La mujer romana, libre, se casaba generalmente entre los 13 y los 17 años de edad. Y una vez dentro de su casa, la mujer ocupaba una posición bastante independiente, mas sin embargo, en la escala social aún era considerada inferior. Aunque poco a poco, con el transcurso del tiempo, fue tomando un poco más de libertades de las que originalmente tenía. De esta manera, podemos observar que la mujer, en el transcurso del tiempo, poco a poco, fue adquiriendo una mayor valoración a su persona. Era muy importante el papel que desempeñaba dentro de la familia porque era la responsable de educar a los hijos en los primeros años y le transmitía a estos los principales valores cívicos que iban a caracterizar a estos niños en su futuro próximo. De la misma manera, en cuanto a la vida social, poco a poco tuvo una participación un poco más plena. Acompañaba a su marido a las diversas recepciones y banquetes. De la misma manera, brindaba consejos a su marido, asistía a espectáculos públicos y a las fiestas propias de las mujeres casadas. Básicamente era una madre familia. Las mujeres comienzan a tener un poco más de libertad en sus movimientos conforme va transcurriendo el tiempo, van teniendo acceso a la cultura y a la vida social. Sin embargo, no todas las mujeres tenían estas valoraciones y esta vida social y esta libertad de la cual estamos haciendo referencia. Existía un grupo de mujeres que no tenían estas libertades, a quienes nos referimos a las mujeres esclavas. Efectivamente, las mujeres peor paradas en Roma eran las esclavas. Eran consideradas como objetos y personas sin ningún tipo de derechos. Además de tener los peores trabajos dentro de la escala social, también debían complacer a sus dueños en sus relaciones extramatrimoniales. En cuanto al matrimonio, socialmente hablando, dentro de la cultura romana, las mujeres que eran esclavas no podían acceder al matrimonio, es decir, no podían casarse. Mas, sin embargo, estaba en un momento dado autorizada, entre comillas, la unión libre, siempre y cuando sea con otra persona de su misma clase social, o sea, es decir, un esclavo. A esta unión libre entre esclavo y esclava se le denominaba contubernium, que no tenía ningún tipo de reconocimiento legal y aún así el amo de la esclava tenía que autorizar expresamente esta unión libre y si el amo, que era el dueño de la esclava, ya no deseaba que continuara esa unión libre,
en cualquier momento tenía la más amplia libertad para disolverla. Entonces podemos observar algunas de las características de las mujeres en Roma. Otro de los aspectos importantes a considerar dentro de la cultura es la educación. La educación en Roma. Dentro de los valores principales que se pretendía fomentar en la enseñanza era el ahorro, la lealtad y de qué manera se podía alcanzar la lealtad romana, fortaleciendo los valores morales, intelectuales, político, en uso y en ejercicio de la disciplina y la razón. Esta era la meta, como podemos observar en pantalla, de la educación en Roma. Es menester aclarar que en Roma había una clara distinción entre la educación de los niños varones y de las niñas. Desde que el bebé nacía, hasta los 7 años de edad, pertenecían a la madre, quien se encargaba, como había yo comentado, dentro de los papeles que tenía la mujer, enseñarle todos los valores cívicos y morales correspondientes a los niños. Sin embargo, aquí es cuando cuando el niño ya cumplía los 7 años, empezaba una clara diferenciación en las actividades que se iba a realizar si era niño o si era niña. Si era niña, la nena continuaba bajo la tutela y enseñanza de su madre. Pero si era niño, había una serie de etapas de educación a la cual tenía que involucrarse. Y aquí jugaba un papel muy importante la clase social a la cual perteneciera el bebé o el niño. Tenemos entonces la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria y la escuela superior. La enseñanza primaria del sistema educativo romano abarcaba de los 7 a los 12 años de edad. ¿Y qué hacían los niños en esta edad? En esta fase, los alumnos profundizaban en la lectura, la escritura y el cálculo. Aprendían los números romanos y recitaban las lecciones que previamente tenían que memorizar. Esto ocurría de los 7 a los 12 años. Posteriormente seguía la etapa de la enseñanza secundaria, cuando los chicos tenían de 12 a 15 años. Y conforme iban pasando el nivel, iba aumentando la complejidad de sus asignaturas. En esta fase secundaria estudiaban latín, griego, gramática, literatura, ortografía y métrica. Cuando los jóvenes alcanzaban los 16 años, pasaban a lo que es la escuela superior, donde se les daban todas las herramientas necesarias para especializarse en retórica y en hacerse expertos en hablar en público. Entonces, de esta manera tenemos perfectamente distribuidas las enseñanzas de la educación romana acorde a la edad de los jóvenes, repito, de los varones, porque las niñas continuaban bajo la tutela de las madres. Otro de los aspectos a considerar dentro de la cultura de los romanos es la religión. Algunas de las características propias de la religión romana, primeramente, es que eran politeístas. ¿Qué significa ser politeístas? Pues que adoraban a varios dioses. De la misma manera, todos sus dioses estaban vinculados y relacionados con las actividades agrícolas y de la vida doméstica que llevaban a cabo. Es importante también considerar dentro de estas características de la religión romana que los humanos veneraban a los númenes o espíritus, a los manes, a los lares
y a los penates. Por ejemplo, acá en pantalla tenemos que los manes se refiere a los dioses domésticos, los lares a las divinidades romanas y los penates a los dioses protectores, como que son más específicos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y derivado de los diversos sucesos históricos suscitados en Roma, el cristianismo pasó a ser la religión oficial. Y de esta manera, el politeísmo fue abandonado progresivamente. Algunos de los dioses que podemos identificar dentro de la cultura romana: Júpiter, Minerva, Neptuno, Marte, Venus. Cada uno de ellos tiene sus propias atribuciones. Por ejemplo, Júpiter es considerado el dios supremo, el padre de los dioses y los hombres, el dios del cielo y los rayos. Minerva, diosa de la inteligencia, de la guerra justa, de la justicia y patrona de los artesanos. Neptuno, dios de los mares, caballos y terremotos. Marte, dios de la guerra, que era uno de los principales dioses romanos, si consideramos las extensas campañas de militares que llevaban a cabo. Venus es la diosa del amor y la belleza, siendo una de las diosas más representadas de la historia. Estos son algunos de los ejemplos de los dioses. Es importante reiterar que debido a la romanización, que vamos a ver en unos instantes, los dioses romanos tenían básicamente los mismos atributos de los dioses griegos. Lo que cambiaba propiamente es el nombre, más las características o atributos eran propiamente los mismos. Por ejemplo, así como a Grecia el máximo era Zeus, pues su equiparable era Júpiter, y ambos eran dios del cielo, de los fenómenos atmosféricos. Juno es equiparable a Hera, Minerva a Atenea, Mercurio a Hermes, Diana a Artemisa, Neptuno a Poseidón, Apolo en este caso es el mismo, y Ceres, Demeter y así sucesivamente con todos los dioses romanos. De la misma manera que los griegos realizaban diversas fiestas con motivo de la religión, también podemos señalar que los romanos tenían una serie de fiestas religiosas. Si se analiza históricamente el calendario religioso romano, se puede ver el reflejo de la hospitalidad de Roma ante los cultos y divinidades de los territorios conquistados. Originalmente eran pocas las festividades religiosas estrictamente romanas. Sin embargo, algunas de ellas sobrevivieron y otras fueron adecuándose a las características propias de la época. Llegaron a incorporarse tantas fiestas que los días festivos eran más numerosos que los días laborables. Vamos a mencionar nada más a 4 de las fiestas religiosas: las fiestas saturnales, las fiestas equirria, las fiestas de los juegos seculares y las fiestas lupercales. Vamos a ver las características generales de cada una de estas fiestas. Vamos a observar primeramente con detenimiento la imagen que tenemos en pantalla. Esta imagen que podemos vislumbrar es un ejemplo claro de lo que sucedía en las primeras fiestas que mencioné en la diapositiva anterior. Son las fiestas saturnales, ¿ok? Fiestas saturnales, aquí podemos observar algunas de las actividades o características propias de esta fiesta. ¿Pero qué son las fiestas saturnales? Durante el esplendor del Imperio Romano, Saturno ocupa un lugar en el panteón divino como el dios de la agricultura. Antiguamente, para lograr buenas cosechas, durante los últimos días del año, los romanos hacían fiestas
para agradar a aquellos que les brindaban frutos saludables y fuertes. Y estas se llamaban fiestas saturnales. Las fiestas saturnales eran muy colosales. Habían banquetes frondosos, cantos en la calle, carreras de carruajes, cuerpos desnudos desperdigados por el suelo. Estas eran algunas de las actividades que se acostumbraban durante los últimos días del año en el esplendor del Imperio Romano. Entonces, aterrizando, las fiestas saturnales se llevaban a cabo en honor a Saturno durante los últimos días de diciembre para agradecer por las buenas cosechas del año y era un verdadero banquete en todos los sentidos. Tan es así que los históricos refieren que durante este periodo de fiestas saturnales, la rígida estructura social romana perdía su valor. Los patricios se mezclaban con los plebeyos con los esclavos, y todos los adultos se comportaban como niños, y la aristocracia se vestía con harapos. A partir del siglo V a.C., César Augusto proclamó que estas fiestas se festejarían específicamente del 17 al 23 de diciembre, siendo extendidas por Calígula a casi 2 semanas de fiesta. Uno de los poetas romanos describía estas fiestas como el mejor de los días, porque se caracterizaban por la abundancia de la comida, bebida y todos los excesos que se puedan imaginar en esa época. Hagan de cuenta que tienen la más absoluta libertad de celebrar la Navidad y el Carnaval al mismo tiempo, sin ningún tipo de límite. Pues estas eran las fiestas saturnales. También tenemos otro tipo de fiestas que son las fiestas equirria, que son una fiesta de carrera de caballo. ¿En honor a quién era? En honor al dios Marte. Marte era el dios de la guerra. Se celebraba ¿cuándo? Del 27 de febrero al 14 de marzo, porque eran las fechas en las cuales los romanos tradicionalmente se preparaban para nuevas campañas militares. Entonces, las segundas fiestas que tenemos son las fiestas equirrias. Otra de las fiestas que podemos mencionar como religiosas están las fiestas de los juegos seculares. Durante estos juegos se realizaban espectáculos atléticos y sacrificios. Era una gran celebración religiosa que tenía lugar durante 3 días y 3 noches cada 100 años. El periodo de tiempo en el cual se llevaba a cabo era entre los días 31 de mayo y 3 de junio. Los ciudadanos, portando antorchas encendidas, debían realizar ofrendas a los sacerdotes de los productos del campo, como trigos, frutos, habas, etcétera, en alusión a los orígenes campesinos de Roma. Inclusive los solteros y las viudas, que normalmente no podían asistir, aquí como que se les hacía la excepción y pudieron concurrir para poder festejar precisamente los juegos seculares que son cada 100 años, para conmemorar la fundación de Roma. La cuarta fiesta que vamos a ver el día de hoy son las fiestas lupercales. ¿Qué son las fiestas lupercales? Son aquellas que en un momento dado, al día de hoy, se asemejarían en cierto momento a la celebración del día de San Valentín o el día de los enamorados. Este festival de Lupercalia se realizaba en honor de ¿quién? En honor de Lupa, la loba que amamantó a los huérfanos Rómulo y Remo. El festival comenzaba con el sacrificio de 2 machos cabríos y un perro por parte de los lupercos. Luego, 2 jóvenes lupercos patricios eran llevados al altar para ser ungidos en sus frentes con la sangre del sacrificio
que era limpiada del cuchillo utilizado para el sacrificio con la lana empapada de leche, después de lo cual ellos debían lanzar carcajadas, cerrando de esta manera el ritual de las fiestas lupercales. Repito, en honor de la loba que amamantó a Rómulo y a Remo. El mundo romano realizó muchas aportaciones a la humanidad. Podemos mencionar en cuanto a la construcción, construyeron calzadas, acueductos, puentes, teatros, anfiteatros, circos, templos. En el lenguaje, específicamente, tenemos como aportes el latín, que es la lengua oficial del imperio y que constituye la base de muchas lenguas europeas actuales, como el castellano, el francés, el italiano, el catalán, etc. Otra de los aportes es el derecho romano, como habíamos comentado en clases previas, con la ley de las 12 tablas, porque son las primeras leyes escritas que establecían los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. En el mundo religioso podemos también mencionar que al día de hoy, y derivado de todo lo sucedido en esa época, tenemos el cristianismo como otra de las aportaciones. Un proceso que se llevó a cabo derivado de todas las guerras y conquistas era la aculturación. ¿A qué se refiere la aculturación? Pues es el proceso por medio del cual todos los pueblos que eran sometidos en las victorias, en las grandes victorias de los romanos, asimilaban las características propias de los romanos. Por ejemplo, en materia de leyes, pues asimilaban todas las leyes romanas que constituyen el derecho romano. En materia de lengua, pues asimilaban el latín. En materia de religión, pues también tenían que adoptar en un momento dado las propias de los romanos. Las monedas, la creación de ciudades, en la manera en cómo se lleva a cabo la organización política. Y de esta manera, el día de hoy, hemos desarrollado y explicado algunos de los datos relevantes de la cultura romana. Gracias.